Bueno, la verdad que tener este encuentro es realmente gratificante porque nos permite un diálogo y compartir algunas ideas que son de preocupación común, como el tema de la participación social. Cuando hablamos de lo que representa el compromiso, de, de la participación como la transformación, como herramienta de transformación, tenemos que tener presente fundamentalmente eso, qué es la participación social, qué entendemos por participación social fundamentalmente. Y en ese sentido es interesante hacer un análisis partiendo de una mirada que nos pone al concepto de participación desde la óptica de lo que entendemos por la construcción social, ¿no? Es muy importante partir de la idea de lo que significa la división entre práctica y reflexión, ¿no? Si vamos a analizar de manera integral el concepto de participación social, es muy importante tener presente qué ocurre entre la reflexión y la práctica. Y ahí es interesante la mirada que tiene, por ejemplo, Anna Hay con respecto a este divorcio entre reflexión y práctica. Y un poco detrás de ese divorcio entre práctica y reflexión aparece detrás de eso todo el bagaje de cuestiones que hacen a el compromiso de la participación social y cómo desde ese divorcio entre práctica y reflexión hoy nos encontramos con una crisis de participación social fundamentalmente. Cuando nosotros hablamos de crisis hacemos referencia a los distintos elementos que tienen que ver con los procesos de intervención social, ¿no? Y es necesario que tengamos presente que este divorcio entre reflexión y práctica se traslada en el campo social a todas las dimensiones de la relación del hombre con su par, ¿no? Lo que tiene que ver con la relación social. ¿Y por qué entendemos que esto viene de la mano de una crisis? Porque en los últimos años, ¿no?, del desarrollo del modelo capitalista, fundamentalmente, nosotros observamos que existe la incorporación de la lógica de mercado como un elemento definitorio en cuanto a los procesos de organización social. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar fundamentalmente el concepto de participación social como un instrumento clave, ¿no? Es un poco, digamos, es un poco complejo analizarlo desde esa mirada, pero es muy interesante porque cuando nosotros analizamos el concepto de participación social, tenemos que tener presente una globalidad de elementos que tienen que ver con fundamentalmente el concepto de ciudadanía y el concepto de democracia. Ligamos, ¿no?, fundamentalmente estas tres definiciones para entender un poco qué pasa con cómo entendemos a la participación social y qué es lo que ocurre hoy fundamentalmente con este concepto. El concepto de ciudadanía tiene que ver fundamentalmente con eso, con la aceptación de un contrato social que involucra deberes y obligaciones.
derechos y obligaciones fundamentalmente. Y esos derechos que tienen que ver con la ciudadanía son los que en definitiva nos marcan, nos delimitan el modo de construir lo social. Y bueno, ahí nos queda claro, por ejemplo, que si tenemos, tomamos por ejemplo a Fernando Bárcena, quien hace un análisis muy interesante de lo que es el concepto de ciudadanía, habla de una fragilidad muy importante en cuanto a la ciudadanía. Yo no sé si se entiende o ahí existe en algún lugar, en algún punto de la historia, digamos, un antes y un después en lo que significa el concepto de participación. O sea, en algún momento fue más, fue menos. Bueno, es interesante la reflexión. ¿Por qué? Porque sí es verdad que estamos hablando de, como toda construcción social es histórica, ¿no? Y ahí estamos hablando precisamente de cómo se entendía esa participación social en momentos históricos donde la concentración del poder, la concentración de la riqueza, la concentración de lo que tiene que ver con la toma de decisiones estaba ligado a otra lógica distinta. Yo creo que con la aparición digamos, sobre el último cuarto de siglo pasado, con la aparición de este modelo neoliberal que viene de la mano, que fundamentalmente lo vemos en América Latina, de la mano de los últimos procesos dictatoriales, y que toma continuidad con el proceso democrático. Años 90. Bueno, eso fue fundamentalmente donde se instaló esta lógica de mercado, donde se definen maneras el rol del Estado fundamentalmente, que eso es otro de los temas que tienen que ver con la definición de estas lógicas. Y bueno, y veníamos quizás de procesos de mayores niveles de participación social, fundamentalmente que tiene que ver con lo político, con lo sindical, ¿no? Con la democratización de todos los niveles de la vida social, ¿no? Y eso, con la irrupción de este modelo neoliberal, se instala esta lógica de mercado, que es la que en cierta medida transforma todo tipo de relación social, de interacción y relación social en una mercancía. O sea, todo lo que todas las derivaciones de cualquier implicancia que tenga que ver con procesos de interacción en la medida de no solo en lo económico, sino en lo político y en lo social, termina esta lógica de mercado transformando todo en una mercancía. Y eso es lo que, y fundamentalmente también determinada, por ejemplo, pasa con una profunda transformación de la educación, ¿no? Sobre todo, y de que esta lógica también se termina permeando dentro de lo que es el sistema educativo. Bueno, esa lógica persiste hoy y es la que estructura el modo de construcción de lo social. Y es un poco la que pone en jaque y en crisis los plenos derechos ciudadanos y la participación social fundamentalmente. Leo, ahora por ejemplo en la actualidad, esta lógica se sigue trabajando así, digamos, se sigue viendo desde una lógica de mercado.
sigue viendo desde una lógica de mercado. Y además, seguimos, venimos de 50 años de consolidar digamos, de que sucesivas generaciones terminen consolidando esta lógica. Y es muy complejo revertirlo. ¿Qué es lo que ocurre incluso con los procesos de democratización dentro del propio sistema educativo incluso? Se pierde esa capacidad, porque una cosa es educar personas y otra cosa es muy distinta es formar ciudadanos, ¿no? Ciudadanos plenos, ciudadanos convencidos de sus derechos, de sus obligaciones, que además tengan presente a la participación como herramienta de transformación de lo social y como instrumento para poner un freno a todo este conjunto de inequidades sociales que van de la mano de un sistema educativo que está absolutamente fragmentado, segmentado, que sigue reproduciendo mayores niveles de desigualdad social y que no promueve el pensamiento crítico. Claro. Es como que a veces uno lo relaciona, por ejemplo, cuando en el diario sale una noticia, por ejemplo, hace poco, con el tema de la fábrica de Toyota, diciendo que le hace falta 200 profesionales en ingeniería automotriz y por ahí sale otro artículo en el diario diciendo que se deben promover estas carreras porque así podemos cumplir, digamos, con lo que demanda el mercado, digamos, automotor, por decirlo de alguna forma, y cómo se orienta, cómo se ve, cómo se visualiza la educación en pos de cubrir las necesidades del mercado, ¿no? de la industria, y no como una planificación de decir, bueno, estamos sacando carreras, estamos sacando profesionales, ¿para qué? ¿Para cubrir qué? ¿Para cubrir el mercado? ¿Para cubrir la industria? No, ¿Para cubrir las necesidades de la filosofía? Es que la lógica del mercado es la que define y estructura no solo lo educativo, lo social, lo político, lo económico. O sea, define y estructura todos los niveles de organización de la vida en sociedad y establece, naturaliza, tiene esa capacidad, ese poder de naturalizar un orden social que está absolutamente encorsetado en el marco de esta lógica y que es el que establece y define y promueve los procesos de concentración de la riqueza, los mayores niveles de desigualdad social y además la imposibilidad de generar una ruptura con este orden, ¿no? Porque está, obviamente, como decíamos, naturalizado y está definiendo cuestiones tan elementales como las necesidades de formación de profesionales. En base a una necesidad industrial, por así decirlo. Claro. Porque no veo en el diario, por ejemplo, un artículo que diga necesitamos más profesores de guitarra. Por supuesto. Ni que tengan que ver con la generación y producción de todo lo que tiene que ver con lo cultural, o que tengan un compromiso con necesidades que hacen a diferentes problemáticas de lo social que no están enmarcadas en esta lógica de mercado, porque no son cuestiones que para el mercado representan un negocio o una rentabilidad. A mí se me ocurre lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? No Desde luego. Como el mercado, el ambiente es como una traba. Es un freno, es una freno, traba. Entonces no hay incentivo a sacar, digamos, intelectuales o profesionales en esto, ¿no? Para que no terminen perjudicando a la lógica del mercado que no quiere. De hecho, no hay políticas que incentiven, por ejemplo, desgravando, por ejemplo, desde lo impositivo, estos procesos de transformación hacia, por ejemplo, energías más limpias, hacia un montón de cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Y eso marca lo que
deja de ser negocio, o deja de ser rentable, o deja de ser una actividad rentable, entonces no está dentro de esta lógica de mercado, y por supuesto menos cuando hablamos de necesidades básicas y elementales de la población. Claro. Ahí eso en cuanto a la educación. Y por ejemplo también está, pienso yo, para hablar un poco sobre la participación cívica del ciudadano, ¿no? Digamos, cuestiones, por ejemplo, electorales, las cuestiones presupuestarias de los municipios. Bueno, ahí vemos, ahí es donde más vemos la profunda crisis de participación social que yo te comentaba minutos antes. Porque la democracia se transforma en un instrumento, además que es de legitimar este orden existente, se transforma en un instrumento que adormece la participación social. Claro, fíjate vos qué contradicción, porque debería ser un instrumento facilitador de la participación, pero no, ocurre todo lo contrario, porque la democracia como la tenemos hoy instalada, lo que hace es legitimar un poder político que fortalece aún más esta lógica de mercado y estos procesos de inequidad social. Cuando la participación es real, es sustantivamente real, intervienen otros elementos, como decías vos, el control de gestión, la definición de las prioridades a partir del gasto social, cómo ejecutamos ese gasto social, a qué le damos prioridad dentro del marco de ese gasto social, y en ese sentido hay todo un tejido social de instituciones intermedias que deberían tener presencia y participación y no están presentes. La idea de... Hay un concepto que es muy importante, que interviene en esta interacción entre lo que es la participación real y sustantiva y la participación que denominamos ficticia, ¿no? Porque, digamos, están las dos caras de lo que entendemos por participación. La participación real y sustantiva es la que está asociada directamente al ejercicio de la ciudadanía, entendida como herramienta o instrumento contralor, fundamentalmente, de lo que es la gestión pública, ¿no? Eso es absolutamente claro. Y ahí esa participación real y sustantiva va de la mano de mecanismos formales que son los que habilitan esa participación, ya sea a través, por ejemplo, de la elección, la renovación de autoridades que tienen que ver con diferentes tipos de instituciones sociales como por ejemplo los colegios de profesionales, los sindicatos, las uniones vecinales, ¿no? Que tienen que están en un entramado social que actúa, está en el medio de lo que es la toma de decisiones, el poder político en sus distintos niveles, ¿no? Municipal, provincial, nacional, y la sociedad, ¿no? El conjunto de individuos que integran esa comunidad, ¿no? Entonces, esa participación que hoy la vemos muy ligada a este armado de estos cuadros políticos que son quienes tienen, quienes están en el eje del control del aparato del Estado, o sea, son los espacios que entendemos como espacios de poder político que tienen esta injerencia directa sobre ese armado, esa construcción de lo que nosotros entendemos como líderes sociales, ¿no? Al no existir
esa independencia. Se genera esto que yo te decía, que es esta participación ficticia, ¿no? Que cuando no surge de la mano del consenso. Ahí es donde tenemos este elemento importante, el consenso. La construcción del consenso social hoy está, digamos, vedada por estos instrumentos de participación ficticia, que son quienes, cuando nosotros tenemos determinado tipo de problemas en la comunidad, recurrimos a este tejido de instituciones que son las que intervienen en la identificación y en la elevación de esa problemática a una instancia superior. Y hoy eso no lo vemos porque no está naturalizada esa participación ciudadana, que sí tiene que ir acompañada de una formación, porque la ciudadanía se construye pero también se forma. ¿Y cómo se forma? Se forma desde abajo, desde la primera edad, desde el sistema educativo, en todos sus niveles, es como se va formando y se construye ese ciudadano, esa persona comprometida, que conoce sus derechos, que además tiene en esa formación identificado cuáles son los diferentes niveles de participación para la transformación. Y hoy esa cadena está rota desde la educación, desde las instituciones sociales que consolidan los procesos de participación social, y por supuesto desde el poder político, que también está ligado al poder económico, que en definitiva es el que instrumenta esta lógica de mercado, que es la que define hoy cómo se distribuye la riqueza, hoy cómo se accede a determinados, cómo se cubre determinadas necesidades básicas en la población. Es como que el poder político llega a través de la democracia, hasta ahí parece ser un elemento de participación, con el voto, todo, pero después como que se divorcia, en la toma de decisiones, se divorcia después de lo que sucede en la sociedad. Porque ese poder político está en alguna medida atado a estos intereses, que son los que intereses fundamentalmente económicos, que son quienes definen esta agenda política y definen las condiciones del armado de lo social. Y queda poco después para la sociedad, quedan pocos instrumentos para acercar, digamos, soluciones hacia hacia la gestión que está en el momento. O sea, por ejemplo, me imagino un intendente llega y después las decisiones las toma el intendente. Como que después las uniones vecinales y lo demás no hay forma de llegar. No hay una... Claro, hay ese divorcio que estás mencionando, es cuando está rota toda esta cadena, que hace que la participación sea real y sustantiva y no sea ficticia. Y esa cadena tiene que ver con todo este conjunto de organizaciones, instituciones intermedias, que son quienes involucran al ciudadano desde sus diferentes niveles de pertenencia, sea como vecino, sea como integrante como afiliado a un sindicato, por ser además detrás de toda esta lógica de mercado hay una ruptura, fundamentalmente desde los derechos laborales hay una ruptura muy grande, porque primero, porque todo lo que tiene que ver con la precarización laboral genera este divorcio, este distanciamiento de quien no se encuentra incorporado dentro de un sistema de seguridad social, que es el que le da también entidad desde lo laboral hacia una
digamos, pertenencia sindicalizada o a cualquier otro nivel de pertenencia que tenga que ver con estas instituciones intermedias que yo te mencionaba. Entonces, una economía donde no está, donde fundamentalmente incluso hasta el propio Estado actúa en esa medida, generando mayor precarización, por ejemplo, ¿no? Y esta lógica de mercado, que es la que está hoy rigiendo y está como instrumento organizador de todo lo social, es un poco la que genera este freno a esta participación sustantiva y real y da lugar a un sistema político, económico, social, donde la democracia es absolutamente limitada. Claro. En la participación, en la elección, en la educación, en la cultura, todo absolutamente divorciado de lo que termina siendo después la... Bueno, y la educación es... Yo por eso creo que uno de los principales problemas que tenemos como sociedad hoy y en los cuales asistimos a este modelo económico, que además de venir en crisis, de estar hackeado por todo lo que significa su propia crisis capitalista, hoy acentuado con la pandemia, por ejemplo, que es lo que más nos afecta hoy, muestra aún más una realidad donde la sociedad está completamente fragmentada, desorganizada como sociedad, descreída, donde además se perdieron valores fundamentales que tenían que ver con el compromiso democrático, con el acceso real a determinados tipos de derechos y bueno, nos encontramos incluso con nuevas generaciones que adhieren e instrumentan su comportamiento en la vida hacia este modelo, hacia esta lógica de mercado. Hoy los jóvenes, por ejemplo, están llevados por este modelo hacia esta lógica de mercado de una manera muy intensa, y eso se ve y se repercute mucho a partir de las redes sociales. Claro. ¿No? Las redes sociales hoy, la comunicación mediatizada, los procesos de globalización han generado hoy que esta lógica está instalada y pone en riesgo a las futuras generaciones detrás de perseguir esta lógica y perseguir estos objetivos. Bueno, entonces es importante que tengamos en cuenta algunos ejes o elementos claves que tienen que ver con las posibilidades, oportunidades de transformación de esta dinámica política, económica y social que hoy más nos preocupa. Por un lado, el tema educativo. La educación cumple un papel muy importante, no solo como te decía, no solo en la formación de profesionales, en la promocionalidad, sino también desde la formación desde la ciudadanía, ¿no? Es absolutamente clave que tenga un papel absolutamente distinto, que sea una educación que impulse la reflexión crítica, ¿no? Y no la mera reproducción de un orden ya establecido. Eso está absolutamente claro. Y por otro lado, es necesario que existan, digamos, canales de comunicación donde la población tenga la posibilidad de encontrarse con este tipo de reflexiones o de ideas, ¿no?
teniendo presente de que hoy la pasividad con la cual hoy encontramos a esta ciudadanía se pone en riesgo su propia, la garantía de su propia existencia. Entonces sí, es necesario que eso se construya a partir del debate, de la discusión pública, ¿no?, y colectiva de lo que son hoy la realidad en la cual se encuentra hoy la población y cuáles son las posibilidades reales y concretas de que esos derechos no sean solamente derechos declamados, sino sean derechos efectivos. Y por otro lado, hay que poner en discusión, como charlábamos recién, cuestiones fundamentales que tienen que ver con las prioridades hoy que tiene la infancia, la mujer, ¿no?, el medio ambiente, el adulto mayor, ¿no? Son temas que hoy no pueden estar lejos de la agenda pública, tienen que estar no solo instalados, no solo debatidos, sino también con un compromiso de avanzar hacia procesos de construcción de lo social donde todos estos segmentos de nuestra población tengan la contención a las necesidades más importantes y fundamentales. Y la posibilidad de participar, ¿no?, en la toma de decisiones. Porque... Bueno, ahí está la clave. O sea, modificar y pasar de esta democracia ficticia a una democracia participativa, que es lo que nos va a permitir actuar como agentes de contralor, fundamentalmente de lo público, tener presencia y llevar este debate, esta discusión en los diferentes órdenes de la vida social organizada. Es fundamental. No un Estado separado, divorciado, que decide las políticas por sí solo, sino que es un Estado que articula la participación para que sea la participación la que toma esas decisiones. Además, porque hay un componente que es absolutamente esencial. O sea, toda administración pública lo que tiene es un mandato social. Entonces lo que estamos perdiendo de vista es que ese mandato, que se da a partir de los procesos democráticos y de elección de los representantes, ¿no?, del pueblo, ese mandato termine formando parte, que ese mandato social tenga la respuesta a partir de estos instrumentos de contralor que son los que charlábamos recién, ¿no?, de ver que se cumpla, que ese mandato, esa delegación de ese poder político no esté divorciado de quien delega ese mandato, ¿no? Y para eso necesitamos un mayor involucramiento, necesitamos todas estas herramientas como los presupuestos participativos, necesitamos las consultas populares, necesitamos que los movimientos sociales no terminen siendo un partener detrás de las migas que reciben a partir de un sistema de clientelismo que hoy está muy presente y radicado dentro de la vida política institucional. Para eso hace falta que no permitamos que se sigan comprando voluntades. Bueno, Leo, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que es una muy buena charla. Bueno, yo también les agradezco, me he sentido muy cómodo en este diálogo y desde luego que estoy a disposición cuando así lo consideren para seguir dialogando, para seguir poniendo todos estos temas en la discusión pública, para seguir debatiendo, para seguir reflexionando y fundamentalmente para no estar ajenos detrás de lo que hoy consideramos como prioridad, ¿no? Y es la discusión, es el debate público de todas estas ideas y todas estas reflexiones.